Pues buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición de Encuentros con Luna Llena, que es desde de la Rada lo que las reuniones que tenemos para aprovechar así los fines de semana que están cercanos a la luna llena, que no tenemos nada que hacer nunca, pues vamos a conectarnos un rato y nos vemos los compañeros y conocemos cosas que hacen los compañeros. Y hoy para empezar además las sesiones de este curso, pues tenemos un multiencuentro. Eh, es un honor tener aquí con nosotros a los compañeros que llevan más de 25 años haciendo un podcast de astronomía que pertenecen a la Asociación Jerezana de Magallanes. Eh, este va a ser una charla un poco inusual porque vamos a tener más de un ponente y además os voy a dejar, si alguien quiere en algún momento abrir un micro y preguntar o que sea una especie de algo dinámico entre nosotros, pues no hay ningún problema. Aunque yo sé que Magallanes, o sea, que un punto azul es un equipo bastante amplio, hemos traído aquí de momento a Agustín Almoril, perdón que el apellido, Agustín Almoril, Joaquín Barroso, José Luis Espí y a nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco Lito, que también forman parte del podcast y nos va a contar un poco, pues bueno, cómo se puede hacer un programa de medio radio, medio podcast durante tantísimos años, trayendo a un montón de gente, que además habéis sido hasta merecedores de un premio de divulgación en 2024 por la FAE. Así que, bueno, os dejo a vosotros la palabra y, la presentación y todo vuestro. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por presentar un punto azul. Bueno, no presentar, sino volverlo a presentar porque ya nos conocéis seguro de escucharnos. Pero bueno, el hacerlo en una charla y que varios compañeros pues pongamos aquí lo que es un punto azul, pues yo creo que es una satisfacción para Magallanes, porque nuestro trabajo no es el trabajo de una persona, independientemente de que alguno pueda ser el director, el que controla la mesa y tal, es un trabajo de muchas personas, como ahora veréis. Cuando nos dieron el premio que acabas de comentar, el equipo habían participado hasta 20 personas en distintas actividades, porque lo hacemos todo. Hacemos desde la dirección del programa, la dirección de los contenidos, el control de la mesa, la música, prácticamente todo. Así que, para empezar, pues muchas gracias. No sé si los compañeros que me acompañan hoy, que Manuel Jiménez del Barco es nuestro astrofísico, y bueno, pues los contenidos de esos temas con su sección es espectacular. José Luis Espí, que también nos trae bastantes secciones y también la revista Astronomía. Joaquín Barroso, que no solo nos trae contenidos, sino es uno de las personas que controlan lo que al principio parece más complicado, que después, bueno, una vez que se aprende, pues hemos conseguido muchas personas saber manejar una mesa. Bueno, sin más, no sé si alguno de ellos quiere decir alguna cosa más. Voy a compartir una presentación y sobre ella pues vamos charlando y contando cómo nace y quiénes somos y qué hacemos. Bueno, pues vamos a compartir. No voy a poner la música porque me está dando algún problemilla, pero ya la música la conocéis. Y Por cierto, que la música es va, compuesta por gente de Magallanes. por supuesto, la música inicial, La de inicio y la del final. la de Sí, inicio es de, espero que ya el esté Marcos compartiéndose, Monte, de Marcos Montes de Oca, y Eso la es. del final es de Jesús Aleu. O sea, Aleu es el que Pues no... sí que se está escuchando. Ah, ¿se está acusando al final? Sí. Ah, Dale al cacharrito este para que pararlo. vale. A la pausa. Ahí. Sí, lo Ah, malo es que me mejor. salten otras músicas que hay por ahí. No sé si es que estoy compartiendo con la música. Bueno, pues, ¿qué es la Agrupación Astronómica Magallanes y un Punto Azul? Pues es un programa que, como vamos a ver de manera inmediata, os vamos a contar una breve historia, los colaboradores, quiénes son, los invitados, los contenidos, y para ello pues vamos a empezar con una breve historia, ¿no? Cuándo nace el programa, que nace en Fronteras Radio, cuenta las actividades de la agrupación y trata sobre astronomía, evidentemente, y ciencia, las tertulias, los invitados, las secciones. Y bueno, pues no sé si Lito y los más antiguos, que son los que empezaron el programa, ¿por qué un punto azul, Lito? ¿Por qué hombre, José Luis Punto Azul?
porque casi todos los que formamos parte de muchas de las agrupaciones, concretamente de Magallanes, tenemos nuestro fan número 1 de divulgación, porque esto estaba enfocado directamente a la divulgación, el programa de ciencia. Nuestro referente era Carl Sagan, ¿no? Pues uno de sus libros carismáticos pues, fue Un punto azul. Nos gustó el título. Le quitamos el pálido para no hacerlo tan largo, el programa, el título, pero bueno, es por eso, ¿no? Y nuestra fan de querer divulgar la astronomía, ahí tenéis la famosa foto del punto azul que bueno, estaba en de hace ya muchos años y la calidad pues deja que desear, pero bueno, ahí está. Esa quedó para los restos y nos hizo y nos provocó que quisiéramos hacer este programa para divulgar astronomía, pero al final terminamos haciendo ciencia de cualquier rama, siempre que podíamos, claro. Y ese fue el motivo prácticamente, el afán de divulgar y el nombre estaba muy claro. Vamos, yo recuerdo que no tuvimos demasiado problema en escoger el título del programa. Ni dudas, quizá, no, ni dudas, ¿no? Porque siempre se barajan varios nombres, pero esta vez nos salió este y que, por cierto, lo puso Alfonso, como veremos, que fue Sí. nuestro primer director. Y Ujú. de los de aquella época, pues quedamos Lito y yo, ¿verdad? Sí, Creo que Joaquín también empezó con nosotros y creo que Alberto estaba también en los orígenes con nosotros. Alberto, sí, que está por aquí también ahora conectado. Alberto Bueno, Romero, creo Eso, que está. sí, sí, que digo, ya se olvidó. Te estaba dejando a ver si te acordabas de mi Pues apellido. Pues sí, pues sí, sí. sí, Alberto Romero Romero. estaba en aquella primera época y también de los fundadores De Magallanes, como De Magallanes también, y interviniente en un punto azul de casi de primera época. secretario 7 años, ¿eh? Que se dice. Secretario cuando yo era fíjate. presidente, que fui el primero, y del punto azul, pues lo inauguramos entre todos. Bueno, hace tanto tiempo que no tenemos ni siquiera documentación gráfica de esto que está contando José Luis, ya. Sí. Yo por ahí Y tengo además, alguna foto, ¿eh? Si queréis la busco. pues me la tienes que buscar y mandar y la Ah, añadimos a la presentación, porque ah, tenemos fotos, pero ya de una época un poquito Un más poquito más moderna. tarde. De la primera serie, no. No tenemos casi ninguna foto, aparte de que algunos programas se perdieron en la radio, pero desde 2003 ya sí los tenemos, sí. ¿vale? O sea que, Como anécdota, creo que, bueno, has puesto ahí que nacimos en el 99, el programa nació. Creo que el primer tema científico que hablamos fue que había por aquel año el bulo de que el siglo empezaba en el año 2000. Eso es. Y no, era en el 2001. Pero vamos, hicimos lo del año cero, eso famoso, porque fue uno de los primeros temas que me acuerdo que nos lo preparamos porque era una vorágine aquel tiempo de, vamos, que llega el cambio de siglo en el 2000. Pues nada, pues ese fue el primer tema de Un Punto Azul. muy bien. Bueno, pues ahora podéis seguir porque tenemos que contar quién fue nuestro primer director, Ujú. que, bueno, pues fue Alfonso Saborido. Y no sé si está saliendo para Sí, sí, vosotros Sí, sí. también sí, la está música, saliendo. pues no sé por qué, porque No, ya no, está música no quitado. No, sale. no, la Eso lo Música no música, la sale. quito. música no sale. Está Bueno, bien. pues Ha podéis salido seguir Alfonso, vosotros que sigue en Frontera comentando Radio. que, bueno, que el programa eh, pues lo llevaba Alfonso Saborido, aunque después pues otros compañeros como Joaquín Barroso o Luis María Moguer, bueno, pues han llevado el control. Bueno, aquí se pasó muy rápido. José Luis Espí, yo mismo, Lito, pues toda esta es la época de Frontera 20 Radio, ¿vale? 25 años de la foto, las caritas ya se Aquí van tenemos notando. a Fugatitán, de Abelino Sáez, que es otro de los compañeros. Bueno, pues toda esta es la época antigua. No sé si los que más antiguos que son José Luis Espe y Joaquín Barroso también, se incorporó bastante antes que yo, pues puede comentar alguna cosa más al respecto, Sí, Bueno, comentar que, si que- queréis. que Frontera Radio es una radio comunitaria que hay aquí en Jerez de la Frontera. El alcance es muy, muy, muy local. Los medios que tienen son bastante precarios, entre comillas, porque no viven de la publicidad,
no tienen nada de publicidad, sino que viven de las cuotas que pagan los socios y los que hacíamos programa, porque nos costaba el dinero. O sea, como agrupación teníamos que pagar una cuota anual para poder hacer ese programa. El control lo hacía siempre, normalmente lo hacía Alfonso, y poco a poco fuimos aprendiendo para liberar un poco a Alfonso de esa tarea, y si él no podía venir y demás, pues que siguiera viendo programa. Por eso fuimos aprendiendo poco a poco cómo hacer el control del programa. El sitio es pintoresco, tiene un montón de radios antiguas. Recuerdo que había una de las famosas radios del Tercer Reich que regaló Hitler. Tenían una radio, no me acuerdo cómo se llama la radio. Y además creo que estaban funcionando todas las radios. Pero bueno, teníamos pequeños inconvenientes, como que, por ejemplo, si la frecuencia que usaba era la 107.8, si no recuerdo mal, que está al final de la banda, y se colaba en la frecuencia de los aviones. Y eso supuso, pues, suspender un tiempo las emisiones, porque había que poner un filtro para cortar la emisión, que no entraras en la banda de los aviones. Y claro, el filtro costaba dinero, no había dinero, pues se suspenden las emisiones. Otra cosa curiosa que veis ahí al fondo, un panel con fotos, es que la emisora era eminentemente dedicada al flamenco, a la cultura flamenca, y ahí están puestos los cantaores de por ahí, o del barrio de Santiago, o del barrio San San Miguel. Miguel, o por allí, o cercano, ¿no? A la radio que está en otra barriada. Muy pintoresco, ya lo ha dicho, ahí entre gramolas, radios de galena y fotos de flamenco, tener un grupito de gente que habla de astronomía era un poquito... Pero bueno, ahí estábamos. Ahí empezamos. Sí, bueno, hay que decir que la radio, Fronteras Radio, es una radio comunitaria. Por lo tanto, salvo algunas pequeñas subvenciones o subvenciones que reciba, pues es de los propios ciudadanos de donde se alimenta. Una pequeña cuota que pagan los que escuchan y los que hacemos la radio, como ha dicho Joaquín. Nosotros nos costaba el dinero a la agrupación, bueno, tampoco que fuera mucho, pero el poder ir. Así que, bueno, es una radio comunitaria con todos los problemas que han estado contando los dos compañeros. Aquí podemos ver, bueno, pues a más compañeros, Miguel Soto, el hijo de Miguel, la gente joven se empezó a incorporar un poquito. Gracias a la radio, pues siempre atraer a la astronomía a los jóvenes. Ya sabéis que es complicado, pero bueno, si tienes otras actividades que le gusten. El problema que tenemos siempre es que cuando crecen, se van fuera y ya, pues los jóvenes no siguen con nosotros, pero bueno. Aquí tenemos, como veis, al fondo a otro compañero, Alejandro, que también se dedicó, está David Chacón, pero Alejandro también pues, tuvo una época que estuvo llevándonos el control de sonido, ¿vale? Luis María, como he dicho, también es otro de los que ha controlado, Jesús Moya, y en definitiva, bueno, pues aquí los compañeros lo pueden colaborar. Esto era una reunión de amigos que además la emitíamos por radio para hablar de astronomía, bueno, a veces con secciones muy especializadas o no tanto porque era para el público en general. El público que nos escuchaba en Jerez, pues os podéis imaginar, la gente que escucha flamenco, pero aún así les gustaba, digamos, este toque de ciencia. Y bueno, aquí nos veis pues en una tertulia de la radio. No sé de qué estaríamos hablando aquí, José Luis, pero como esta había muchísima. Aquí estabas hablando tú, así que tú sabrás. Pues fíjate, yo Y creo que no se cualquiera. acuerda. Después de, yo qué sé, cuántos programas llevamos. No sé, Ahora pues ya acordarte de uno. ahí estaba dando yo una Bueno, charla, no sé. el tema... Estabais aburridos todos, o sea que. Estamos ahí aburridos, sí. Como siempre, con un poco de humor. Pero aparte de, bueno, de tener esta actividad, ya hemos hablado que, bueno, había otros compañeros que participaban, como es el caso de Alberto, porque eran de la agrupación, pero cuando dejó de ser de la agrupación, siempre invitábamos, sobre todo a los de la provincia de Cádiz, a los que teníamos más cerca, o a los que venían por Jerez, pues venir al programa. Pero algunos de los que han venido no son ni de Jerez.
es Alberto de Astronavarra, que era escuchante nuestro, y un día, ni corto ni perezoso, se plantó en Jerez para venir al programa en directo. Así que esto es una anécdota que yo creo somos amigos desde entonces, súper amigos, bueno, desde antes, porque era ya escuchante y nos contaba algunas cosas de Astronavarra. Y bueno, cuando fuimos allí al Congreso, ¿verdad, Joaquín? Pues nos trataron fantástico cuando fue en Pamplona. Pero además nos trajo, bueno, vosotros, yo ese día no estaba, vosotros podéis contar Sí. lo Yo que nos todavía trajo. conservo el pañuelito. Un pañuelito para cada uno. Teníamos ahí. Yo tengo uno también. Así que, bueno, y ese día qué casualidad, porque vino él con la mujer y otro señor que está ahí a la izquierda, que creo que se llamaba Rodrigo, pues resulta que también vino y se acercó al programa. Y también era de Pamplona y no se conocía. Y por supuesto, compañeros no solo de la provincia de Cádiz, sino uno de las primeras veces que vinieron, porque han venido varias veces a Astromares, pues aquí no sé qué tal estuvisteis en nuestra compañía, pero habiendo hecho ahora ya un programa, pues espero que bien, ¿no? Aquí están los compañeros de Astromares, si queréis comentar algo. Sí, con Rafael González, que en paz descanse. No sé Ajá. si os No acordáis de él. Sí, sí, nos acordamos. Sí, Sí, nos acordamos. pues con él hemos aprendido muchísimo sobre relojes de sol y sobre la teoría de la relatividad, que una vez le dije, Rafael, ¿tú de verdad esta teoría la entiendes? Dice, sí, yo terminé la carrera sin tener ni idea y me empeñé en conocerla y puedo decir que la sé. O sea, que yo creo que creí que eso no se lo sabía nadie, Rafael se la sabía. Mi mujer allí al fondo que dijo, no hablo, no quiero hablar, no quiero hablar. Sí, es verdad. Y No me arrime recuerdo... el micrófono, no me arrime el micrófono. que No, no el quiero hablar. micrófono no, y recuerdo que luego en la pizzería lo pasamos genial. Muy bien, muy bien. Sí, Bueno, sí, no quería lo hablar, recuerdo. pero le hicimos una pregunta. Lo que pasa es que contestó a lo lejos, porque todo el que viene al programa, aunque venga de invitado, al final siempre le hacemos alguna Sí, es una encerrona. pequeña... Una encerrona, una pequeña. Bueno, pues toda esta etapa de Frontera Radio, que la verdad es que fueron muchísimos años, hasta el 2017, 18, porque ya en el 2017 empezamos a ver allí algunos temas problemáticos, hubo bastantes cortes, por lo que ha contado antes Joaquín, no solo por la emisora, también por culpa de las GAE, que bueno, que quería más, que no sé cuánto, que tal, total, que hubo sus más y sus menos y también nosotros ya entramos en una fase en la que mucho tiempo sin poder hacer el programa, pues ni corto ni perezoso, nosotros seguíamos yendo todos los, entonces eran los jueves, creo Entonces el recordar, o jueves, ya lo sí. habíamos, Era todos los jueves. jueves a la pizzería. Íbamos a ver si se podía hacer el programa o no, que nos avisaban si iba a hacer o no, pero por lo menos nos reuníamos allí. Y ni corto ni perezoso, nuestro querido amigo el Pirri, pues nos dice, oye, pues yo tengo un salón abajo que no estoy usando para nada. ¿Vosotros queréis hacer allí el programa de la radio? Porque creo que fue Joaquín el que comentó que tenía en su casa su hermano una mesa de mezcla, que con ella y un ordenador a lo mejor podíamos emitir, porque entonces emitíamos por Listen to My Radio, una radio por internet aparte de Frontera Radio. Y ahí nos veis ya, pues, en la parte alta de la pizzería. Así que, bueno, aquello fue una etapa maravillosa, ¿no, compañeros? Sí, Pues, bueno, después de pasar esa época un poquito de De incertidumbre bajonazo, de bajonazo. entre conflictos y parones por legislación y subida de las GAE, todo lo que has comentado, se nos abrió la oportunidad de hacerlo también mucho más manual, o sea, ya no dependíamos de la tecnología que era mucho más cómodo, evidentemente, tener los estudios, tener la pecera, pero ahí lo hicimos en plan así, cada uno con su ordenador, micrófono comprado por internet de mediana calidad, pero teníamos poquito, la mesa de mezcla lo que podíamos. Y fue otra vida distinta a la de la primera emisora, ¿no? Una sí, emisora de radio. con tal de no parar ninguna semana de hacer nuestro programa, ¿verdad? Sí, claro, ya El teníamos el problema era, por gusanillo. ejemplo, que pasaba una moto y se escuchaba. Ya teníamos el Y paraban los gusanillo cristales. metido y decir dejamos de hacer el programa, pues no nos gustó. Entonces, por eso No, decidimos, hacerlo por nuestra cuenta. claro. Yo quiero agradecer públicamente a Pirri
Pirri Sí, es desde el luego. dueño que ya está jubilado de Pizzería Las Delicias, porque siempre, siempre, siempre ha colaborado con nosotros. Sí, Y, por ejemplo, hicimos un concurso y el premio regalábamos un libro, el libro lo pagó Pirri. O sea, compramos 5 libros que esto lo pagó la pizzería. O sea, vamos, que lo dijo del tirón, no, yo lo pago, lo pagó él, ¿no? Cuando llegó el tema este del el parón que teníamos, que no hacíamos programa, nosotros íbamos a la pizzería, comíamos y demás, y fue él el que nos dijo, oye, si queréis, arriba tenéis el local. Si tenéis medio, arriba podéis hacer el programa. La Tenéis conexión a internet, internet tenéis la conexión. conexión a internet que usábamos era la suya. Sí, sí, sí. con cable, Sí, porque entonces el wifi no nos llegaba muy bien. el wifi No no me llegaba, acuerdo o sea, quién creó un cable llevábamos un enorme. cable de Sí, 50 Joaquín, metros Joaquín o mismo lo hizo 40 el metros cable. Ujú. para darle la conexión, pero que decir que súper agradecido porque el hombre nos dejó el local, no nos cobraba absolutamente nada, nos daba la conexión a internet y luego lo mejor, ¿no? Al final pues cenábamos, cuando terminábamos pues a cenar ahí abajo del tirón, ¿no? Pero que súper agradecido a este hombre, por eso siempre estamos hablando de Pizzería de las Delicias, porque la verdad es que el hombre siempre se ha portado muy bien con nosotros. Esta es la definición perfecta de unión de astronomía y gastronomía, ¿no? Correcto, correcto. sí, hombre, también hay que reconocer que le hacíamos negocio. O sea, desde el Ya. 99, todos los jueves y después todos los martes, una cena a mínimo 5 o 6 personas, pues bueno, el hombre vio algo de negocio y nos hizo esa Lito, contrapartida que todo el mundo no la hace, pero la hizo él. Lito, Claro, Lito, claro. pensándolo fríamente, no era tanto negocio. Hombre, claro, Para una vez, empezar, Ya, una vez en semana. íbamos los jueves, íbamos sobre las 11 de la noche, cuando ya no había nadie en la pizzería, que ya ese hombre podía haber cerrado tranquilamente, haber ido a su casa. sí, Y sí. recuerda que Y en la no, primera época nos esperaba. Mira, ahí está nos una, esperaba Ahí una como estamos. imagen jueves. de las Y cenas vamos, y de si Pirri. llegábamos a las 11:15, a las 11:15 que nos ponía de comer. Y en esa época lo que cenábamos siempre era una baguette y una cerveza. O sea que, ¿cuánto nos Bueno, una gastábamos? pizza, una mini pizza también. Ni Pero sí, es eso. verdad, no era En aquella época tampoco. siempre, siempre, siempre eran baguettes. Siempre. Teníamos, Una ya baguette después y una abrimos. cerveza. O sea, Bueno, que pero, tampoco era un pero la negocio cosa fue apabullante. aumentando, Mira, Pues mira, aumentando y mira. sí, pues, aumentando. Mira, Aquí podéis ver lo mismo en la pizzería, un poco más moderno, más ahora que estamos en el INDE, con gente que se incorporó después, nueva, pero también con, bueno, Simón, que ya no está en la agrupación, pero que sigue siendo muy amigo y fue uno también de los fundadores De de Un Punto Magallanes. Azul, de Magallanes, el que está de pie a la derecha. Pero ya, bueno, pues se incorporó Marichu, Jesús Moya, que está aquí a la derecha, y los demás, pues prácticamente Marcos, que también es de los iniciales, y bueno, pues ahí estamos prácticamente. Ya no son solo 5 o 6 personas, sino a veces nos juntamos pues bastante. Incluso gente que no viene a la radio y después se apunta A la al cena. Pirri, a la cena. No sé si se ha incorporado ya por aquí. Y dijo que iba a estar. Bueno, pues resulta que estábamos emitiendo en la pizzería. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que aquello era un poco. Tuvimos varias cosas. Primero, que al salirnos un poco de Frontera Radio, quien se encargaba de subir los programas y los podcasts, pues eran ellos. Es verdad que hay una parte que era un poco como de Magallanes, pero en realidad estaba a nombre de Alfonso. Y tuvimos que crear nuestro propio usuario de iVoox y empezamos prácticamente desde cero en el 2017-18, ¿vale? Y nos vino a ver, bueno, pues una amiga que nos escuchó, me dijo, oye, con lo que estáis haciendo, ¿cómo no estáis en cualquier radio comercial o en cualquier historia? Dice, mira, ¿por qué no habláis con la UCA, que acaba de empezar el INDES, que es un instituto de investigación para el desarrollo social sostenible? Y había, bueno, empezado con unos medios, habían estrenado hacía poco, y estaban sin usar una radio en perfectas condiciones, una televisión, todavía no hemos atrevido a la tele, pero bueno, no sé si algún día seremos capaces, es bastante más complejo. Pero empezamos a hacer el programa en un estudio, hombre, un poco más desangelado, no están las Qué super. diferencia, ¿eh? Le estáis viendo que es una cosa ya pro. Claro, y con unos medios ya mucho más modernos, la mesa, bueno, pues totalmente actualizada, aunque sabemos que Fronteras Radio ha ido mejorando y va a mejorar naturalmente el estudio, porque
las cosas ya demasiado antiguas, bueno, pues hay que irlas actualizando, ¿no? Pues aquí tenemos unos medios, bueno, pues que Joaquín, que es el que controla también ahora la mesa, aparte de otros compañeros, pues la facilidad de uso que tiene ahora mismo esta mesa es bastante grande y sobre todo los programas que tiene para grabar, que no solo son el programa de audio, que conocéis vosotros varios, el Adobe, el Audacity, el que sea, sino que nos permite conectar con Internet y con programas como inicialmente empezamos con Zoom, pero conectábamos con el extranjero pues, a través del Skype o del Skype, total, porque tiene también llamada telefónica, que eso sí también lo tenía en la radio, pero sobre todo Zoom, Team, YouTube, Twitch, pues todo eso fue ya para nosotros un mundo nuevo que hemos empezado como una herramienta ya multimedia. Pero no solo hicimos eso durante esas temporadas, sino que empezamos con los programas fuera de la radio, fuera de un entorno seguro, en donde vamos allí con un público en directo y donde, bueno, pues hacer un programa en directo con un público en directo, esperando que no falle nada, con una mesa ahí portátil, pues aquí estamos en espacio abierto. Y esto fue una experiencia que le hicimos en varias ocasiones y fue una experiencia estupenda. Y de hecho todavía lo hacemos en el cielo del mes, en vez de un punto azul, pues intentamos ir a los bares, a espacio abierto, a la Majuana, a algún sitio, a dar algunas charlas, aunque en algunos lugares pues es complicado. En un bar de copas, pues al final hay mucha gente hablando y no. Pero en este espacio, por ejemplo, espacio abierto, que es un local de Jerez, se dedica un poco, bueno, no a copas, sino sirve comida, pero es para estudios, en fin. Pues aquí hicimos varias actividades. ¿Os acordáis, no? Aquí estamos con bastante gente. Vamos, es un sitio, un local pequeño, tampoco es para llenarlo con cientos de personas, pero la verdad es que fueron momentos pues estupendos. Y aquí, por ejemplo, gran parte del equipo o Al algunos final de un, al de uno de final de los un programa programas. de estos, sí, sí. Algunos de los que Ahí. están aquí no estaban en el programa, como Andrés y Lupe, porque no se apuntaron o se apuntaron después, pero estaban como público o vinieron, ¿no? Así que, bueno, y no solo espacio abierto, también esto fue ya también gracias a Radio Indes, que nuestro stand es el que está justo detrás de Isabel, que es nuestra compañera que nos hace los relojes de sol. Aquí está nuestro cartel, que está con la radio y con Magallanes. Fijaros, aquí tenemos un recortable, ¿no? Para un paniferio. Porque nos pusimos Radio Indes y nosotros juntos y le hicimos el programa en la Feria de la Ciencia en la calle. Que fue otra buena experiencia. Hicimos un programa de varias horas y sobre todo entrevistando a los niños también. Aunque aquí la foto que tenemos somos nosotros, pero bueno, pues fue un tema bastante interesante. Y por último, Lito, cuéntanos. Los veranos, ¿qué pasaba? Pues que teníamos monos de seguir, que en 3 meses de parón eran muchos y a veces hasta esta es mi casa íbamos y montábamos, ya que teníamos todo, Pero ¿tu casa dónde? ¿Tu casa dónde? bueno, En la playa, en la En la playa. playa. al ladito del mar, ¿eh? En el puerto. Y bueno, esa es de las temporadas de verano, que hay algunas, cuando ahora hemos recopilado todo lo que tenemos grabado, hay temporadas que es que nos cerramos. O sea, no, o si acaso cerrábamos un mes. Entonces el resto del verano, pues para no pasar calor, nos íbamos a la playa a hacer un punto azul. En plan comodones, ¿vale? En Así que estas bueno, temporadas cerramos en julio y agosto últimamente, sí, sí. porque nos cuesta mucho trabajo a veces en verano, luego la universidad cierra o tenemos poco acceso, podíamos hacer como Ah, hacíamos aquí, montar nuestra mesa y tal, pero nos supone un esfuerzo muy grande porque hay quien está de vacaciones un mes, otro, empezamos mm, a estar pocos y siempre hay que tener un mínimo para que afortunadamente no hemos fallado, yo creo que nunca. Es decir, no ha habido programa que hayamos tenido que decir hoy no se puede hacer. Porque Yo aunque recuerdo, vayamos, yo recuerdo, Agustín, en el Pirri, ¿cuántas veces hemos hecho el programa tú y yo solo, Lito? sí, 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 sí. más de uno. Montones de veces. Y en Sí, el pero Indes, sabía, y en el Indes. ya Los dos mano a teníamos, mano.
ya teníamos tablas y la verdad es que no nos arrugábamos, aunque éramos dos, pero digo, bueno, uno llega a la mesa, el otro le da cancha Efectivamente. para entregar y más o menos llegábamos a la hora adelante. Al principio fue una hora y media, pero también otra de las causas es que, hombre, al final se te acaban las ideas, ¿no? De decir qué hablo y dijimos, bueno, hay que reducir un poquito también el, el programa y pasamos de una hora y media a una hora. Así que también El eso, principal problema por el que no se puede hacer el programa normalmente son por los medios sí, o por la persona que controla los medios. Si no tenemos a nadie que sepa las tareas más específicas, pues es cuando pudiéramos suspender el programa. Pues nunca ha ocurrido. Siempre alguien al final ha podido y si no, pues cualquiera, Lito, el director de programa, quien sea, se pone a hacer la actividad que tenga que hacer para poder seguir el programa, ¿no? A veces somos tres, pero no hay nadie que controle la mesa. A veces me veréis a mí salir y entrar del estudio, pues porque estamos muy pocos o no tenemos nadie que conozca el tema. Bueno, dentro de nuestra historia hay un inciso porque en 2017 recibimos un premio a la divulgación previo al de la FAE, que nos lo dio Códice, nuestro amigo Juan Antonio Fernández, del Grupo Astronómico Portuense, pero que también es Códice, que algunos vais a estar ahora en las jornadas que se están celebrando en Los Toruños, el día 16 estaremos allí juntos. Y bueno, pues él quiso que la Junta de Andalucía, los Toruños, pues nos reconociera la labor que estábamos haciendo, sobre todo en Andalucía. Y bueno, nos tomamos 2 botellitas a su salud, una de Magallanes y otra de un Punta Azul, ¿eh? Y bueno, en aquella ocasión era Misión La Luna, las charlas, y ahí pone la fecha, ¿no? Así que le estamos agradecidos que fuera el primero en reconocer públicamente y además un diploma que lo otorgaba la Junta de Andalucía. Y bueno, pues aquí está el director del programa entonces, José Luis Espí, porque varias personas son las que hemos pasado por los distintos, bueno, actividades que hacemos, ya sean creación de contenido, como me he dicho antes, dirección del programa, para juntar a la gente para ver lo que vamos a hacer, o ya sea control de la mesa, ya sea la música. O sea, cualquier actividad relacionada con el programa lo hacemos alguien de Magallanes. Los invitados, evidentemente, no todos son de Magallanes, aunque muchos de los invitados se acaban convirtiendo en colaboradores de Un Punto Azul y se nos quedan aquí pegados pues en el programa, ¿no? Para Porque les siempre. gusta, se quedan para siempre. Así que le estamos también muy agradecidos, ¿no? Bien, bueno, pues, ¿qué pasó en pandemia? Bueno, pues en pandemia, el último programa, creo que fue el día 3 o el día 10, estuvo Emilio Alfaro, y del cual no tengo, por desgracia, imágenes, pero porque entonces no grabábamos en vídeo. Pero llegó la pandemia, que más o menos empezó el día 14, creo que fue, o por ahí, o esa semana ya estábamos mucha gente malo, con miedo y tal, y cortamos evidentemente la emisión porque no podíamos ir, la universidad cerró, todos estábamos encerrados, pero nosotros ya estábamos dentro de la universidad emitiendo por Zoom. Todo el que quería podía por lo menos ver el programa en Zoom, aunque inicialmente no se conectaba nadie, ¿vale? Bueno, pues el primer programa que hicimos, el veintitantos de marzo, el 21 creo que fue, o por ahí, o bueno, no, era un martes, no era el 21. Pues este fue uno de los primeros programas. Todo el mundo quería conectarse. Fijaros quién está. Está David Gadalí, Francis de Piconcillo, Eleonor Ana, Juan Antonio Fernández, Julia Ar de Granollers, Esostrato, Joel. También veo ahí a Miguel Duarte. Bueno, y posiblemente, bueno, aquí hay otro compañero que también era de Valencia. Total, que había mucha gente con ganas de, bueno, pues de seguir Un Punto Azul, ya porque lo siguieran previamente o simplemente para poder, bueno, pues echar un ratito, ¿no? Que no era poco lo que hacíamos. Y aquí, pues ya avanzando todo esto, ya no en pandemia, pues tenemos una de las labores que estamos haciendo y una de las causas por las que posiblemente nos hayan dado el premio en la FAE, ahora os diré las pautas que seguimos y que, bueno, parece que nos ha ido bien, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Es la incorporación de la mujer a la astronomía. Y aquí, como veis,
el Día de la Mujer y la Ciencia, invitamos a algunas compañeras, otras no necesariamente de la agrupación, aunque está ahí Ingrid, Mabel, que también es socia, y Marichu, pero está Leonorana de Astroita, Gemma Ramírez, que es de la UCA, que es una profesora de la UCA. Bueno, pues te veo ahí, Alicia, Elena Villares, que es de Barcelona, pero era entonces menor, vamos, de 17 y 18 años. Bueno, pues ese fue el Día de la Ciencia. Pero es que esa temporada 2023-2024, de los 36 o 7 programas que hacemos, 19 intervinieron mujeres, ya sea con alguna actividad, ya sea en tertulias o lo que sea. Tenemos mucha suerte porque Isabel, Marichu, hay una serie de personas que vienen con cierta frecuencia al programa. Pero cada vez intentamos que se incorporen más, ¿vale? Y bueno, en definitiva, llegamos en 2024 a los 25 años en Antena, y ese fue el año que recibimos el premio a la divulgación en el Congreso Nacional de Aranjuez. Bueno, pues hicimos un punto azul especial, que fue el último programa de junio del 2024. Invitamos a todo el que quiso venir o pudo venir, porque había mucha gente que a lo mejor no pudo, y había como 1 o 2 pantallas de personas de distintas agrupaciones, de distintos amigos, de distintos colaboradores que estuvieron en ese programa o que estuvisteis. Porque aquí está, bueno, pues Francis, veo también ahí a Juanjo, por supuesto Juan Luis Cano, Jesús Carmona de la Sociedad Granadina. Bueno, también veo ahí al Presi, ¿no? A José Manuel, Antonio de Astromares. Bueno, estuviste ahí, no sé si Madiedo. Madiedo, Julia Art, bueno, Roberto de Astronavarra y también otro Juanjo que también era de Astronavarra y algunas personas más que no salen porque habría que poner dos fotos porque había bastantes más. También está de Sirio y de la de Málaga, David David. García, David que García. es un seguidor nuestro desde hace muchos años, antes incluso yo creo de que se apuntara a las agrupaciones, ¿vale? Pues aquí, bueno, pues fue el último programa y presentamos esta temporada a la FAE y, bueno, pues nos dieron el premio a la divulgación en astronomía y por defensa de la contaminación lumínica y intentar, bueno, o lograr incorporar a todo el mundo astronómico pues a nuestro programa o a la divulgación, ¿vale? Esta fue una de las diapositivas de la presentación que la traigo aquí para que veáis ese año cuántas personas tuvieron alguna participación en el programa, hasta un total de 20, ¿vale? Como técnicos de sonido, como colaboradores de contenido o presentadores, bueno, pues hasta un total de 20. La música, como he dicho, Jesús Aleu, Marco. Y esa temporada hicimos 39 programas, cumplíamos más de 1000 audios en los 25 años, 41 secciones, las secciones son, porque aunque hacemos el programa entero, pues extraemos siempre para el canal de YouTube, porque además ya desde que hacemos vídeos hacemos pues una presentación, evidentemente, aunque intentamos siempre, eso puede ir en decremento de iVoox, porque claro, el que no ve las imágenes, pero intentamos siempre contar todo lo que no se ve, ¿vale? Y cumplimos estos propósitos para quien quiera presentar alguna vez un proyecto a la FAE que os puede servir de ayuda, ¿no? Uno de nuestros propósitos que cumplimos ese año fue ser agentes de transmisión medioambiental y generadores de conciencia en contaminación lumínica, ¿vale? Dedicamos 4 programas completos a la contaminación lumínica, con Heike May, Javier Parra, Gemma Ramírez y otra chica del Coloma que nos trajo eso. Pero aparte de 4 programas completos, traíamos de vez en cuando a alguien un ratito una noticia de contaminación. El tema de la inclusión. Incorporamos bastante más mujeres, hasta 19 podcasts, y algunos de ellos con más mujeres que hombres. Atracción a los jóvenes, con participación activa, porque Elena participó no solo en el programa de las mujeres, vino a contarnos el trabajo que hacía y que ganó un premio a nivel europeo.
Ingrid, que era nuestra compañera de la asociación, pero Ángela, Jesús, Ana, Álvaro, Daniel, Cristina, que son del grupo Filae, del Caballero Bonal, de institutos de aquí, del Coloma, que participaron en los programas. Especialmente hay uno que es Jesús Puerto, que ahora veréis, que estuvo ese año haciendo la sección de Astrogatuno, contándonos los cometas que íbamos a ver. Bueno, pues estuvimos una presencia de la revista de astronomía, la contamos 8 de los números que hacemos, y nuestra difusión llegó a España, Estados Unidos, México, Argentina y Chile, ¿vale? No solo porque nos escuchaban, sino porque también trajimos o tenemos colaboradores o invitados que estaban allí. Bueno, pues ahí fuimos al Congreso de Aranjuez y aunque la pretensión era que todos estuviéramos ahí arriba, al final, bueno, pues estamos ahí los 5 que pudimos ir y recibir el premio. Lito, por desgracia, ese día no pudo ir. Te pusimos falta, pero más te dolió a ti que a nosotros. Sí, Desde luego. sí. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con los temas invitados. Bueno, lo primero, en memoria de Carlos González Pintado, que como sabéis fue el subdirector del Centro de Comunicación de Robledo de Sabela, porque lo conocíamos de alguna cosita, lo llamamos para que viniera a hacernos un programa, bueno, pues sobre los Apolos, evidentemente, que él tenía una página web espectacular, muy interesante y tal, y nos dijo que no podía inicialmente porque estaba enfermo y que posiblemente pues, que no podría hacer el programa. Pero pasa el tiempo y resulta que se recupera, se opera, se encuentra mejor y me llama o nos llama después de bastante tiempo para decirme bueno, que nos va a hacer un programa con el Apolo. Y fue un programa que lo tenéis que buscar espectacular. Compañeros, ¿cómo fue el programa? Hombre, este hombre es el primero que escuchaba Houston, tenemos un problema, antes de mandarlo a Estados Unidos. Recibían ahí primero todas las comunicaciones y de primera mano nos contó anécdotas pues magníficas que nada más que él puede saber, claro. Bueno, fue espectacular. A raíz de esto le dijimos, eso fue como a mitad o final de una temporada, que a la temporada siguiente no solo nos contara el Apolo 11, sino todos los demás Apolos, sobre todo el 13, en fin. Claro. Y quedamos en que sí, pero ya en septiembre cuando lo llamé había empeorado y bueno, pues no en ese año, no sé si en ese o al siguiente, pues ya no está con nosotros. Así que le estamos muy agradecidos porque ese programa fue un hito dentro de los programas que hemos tenido, que algunos han sido muy buenos. Bueno, pero tenemos a mucha más gente, aunque no pagamos bien, la cápsula de rescisión es cortita, y tenemos aquí a Jorge Pla, antes de que se fuera Antena 3, o a los demás medios. Siempre nos reímos con él cuando lo vemos, de que esto, porque Jorge Pla no solo nos hizo 2 o 3 programas en su época, sino nos presentó a Scott Raskin de la NASA, que bueno, que está en una misión para Titán, y aunque no en directo, por las horas y tal, grabamos una entrevista en diferido, en perfecto castellano. Él le daba vergüenza hablar en castellano en directo también, pero dice que con tiempo él podía hacer la entrevista. Y bueno, lo pues hizo no. muy bien en castellano. Y lo Pues. hizo perfecto en castellano. Y le estamos muy agradecidos tanto a Jorge como a él. Bueno, después ya pues hemos tenido los eclipses. Yo creo que a uno de los sitios primeros que vino Galadí pues fue al programa cuando empezó. Esto fue a principios del 2024. Hemos tenido, por supuesto, a Martínez Frías. Emilia Alfaro, aunque no esté, ha venido bastantes veces. Esther Lázaro. En fin, hemos tenido pues muchísimo. Aquí está Lauren. Dilo tú. Eso, es que lo pronuncias muy bien, que a mí siempre se me va un poquito. Que bueno. Es que estuve en Irlanda. Estuviste en Irlanda, pues sí. Y O'Rourke es muy irlandés. Pues la verdad es que estuvo las charlas fantásticas, porque además es compañero de Juan Luis Cano. Lo que pasa es que Juan Luis Cano está en Frankfurt ahora y él está en Madrid. Y la verdad es que nos contó sobre las misiones
Philae, Rosetta, porque de hecho vino a dar una charla al grupo Philae, que ahí está Andrés Jovacho, que es otro de los compañeros que llevaba el grupo Philae, o lleva el grupo Philae. Así que, bueno, aparte de Andrés, que vino aquí con él, pues siempre invitamos casi todos los años que nos cuenten el grupo Philae, que son jóvenes del Caballero Bonal, las actividades o cuando reciben premios a que vengan a contárnoslo. Y como veis, es el sitio que tenemos cortito, pero cabemos. Así que después, bueno, pues aquí tenemos también, a veces hemos tenido relación, que han venido varias personas, pero esta en concreto es Francisco José González, el bibliotecario durante muchos años, que ahora está jubilado del ROA, y nos estuvo contando todos los misterios y todas las cosas del ROA. Los compañeros de Astromares pueden ir tomando notas para poder también llevar, pues estáis llevando gente magnífica y tenéis un programa magnífico, que además hacéis más programas que nosotros, pero os podemos pasar contactos, vamos, de todo lo que queráis. La agenda, podemos pasar agenda, porque esto se trata de que cuanto más gente lo escuche y en más sitios, yo creo que es mejor, porque hay personas maravillosas dentro de este mundo que ceden su tiempo, incluso algunos vienen físicamente a Jerez al programa o se conectan y nos dedican pues una hora. Yo a todo el mundo le digo, hombre, aunque sea 15 minutos, una entrevista o que nos cuente algo, y todo el mundo se queda a la hora y más. Así que, bueno, pues ahí tenemos a Rafael Luque. Hemos estado también en muchos observatorios en el programa. Hemos estado en Astroita. Ahí tenemos la foto que nos mandaron, que estaban conectados, que ese día estuvieron conectados con nosotros, Leonorana, Faustino y Fernando. Y nuestra Marichu, claro, no puede. Marichu estaba allí de corresponsal. De corresponsal. La tenemos ahí conectada también en directo. Claro, está ahora presente. Marichu, di bueno, algo. ya le dije yo que tenía que conectarse porque íbamos a hablar de ella. No sabemos Claro. si bien o mal. ¿Cómo está Basamao? ¿Cómo? Cuenta. Aquí estoy. ¿Me escucháis? Sí, ahora te escuchamos y te vemos. Ah, vale, estupendo. Bueno, pues nada, que me encanta formar parte de vez en cuando del equipo, aunque como yo no tengo filtro, pues se asustan un poco cuando abro un poco la boca encima del micro, pero bueno, yo creo que me perdonan y me quieren. Por supuesto. Bueno, aparte de Astroita, que es uno de los observatorios que estuvimos, por supuesto estuvimos también, bueno, aquí te vemos Alicia, pero con Vicent Peric, aunque él vino a presentarnos, bueno, yo creo que era un libro, bueno, de astrofotografía, sus astrofotografías y tal, pero bueno, nosotros decimos que hemos estado en su... alguna vez tendremos que conectar contigo, Alicia, si es que estás allí, en su observatorio, ¿no? En donde él trabaja. Aras de los Olmos, ¿no? En Aras de los Olmos. En Aras de los Olmos. Así que, bueno, pues haremos decimos una conexión en directo desde allí. Muy bien, muy bien. Te tomo la palabra. Aquí veis, bueno, pues a mí hay me más... haría mucha ilusión, ¿eh? Porque No yo sé, hice las prácticas allí. Allí, exacto. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito y no enrollándome mucho, que yo cuando cojo un micro, el presidente de la FAE nos dejaba hablar un segundo y me tuvo un poco ya que cortar y decir, Agustín, tal, y dice, se nota que coges un micro y no paras, ¿eh? Y efectivamente, bueno, aquí tenemos a Ana Parra, la hija de nuestro colaborador Javier, que estuvo en la India y nos enseñó, bueno, Yantar Mantar y todo lo que es esa zona con observatorio y una zona espectacular. Y nos mandó un vídeo que lo pusimos en antena. Y estamos también, o hemos estado últimamente, gracias a Heike May, nuestra corresponsal, ahora ya también compañera, en las Islas Canarias. Bueno, pues ahí estamos en el IAC, en el IATEC. Aquí tendría que nombrar a muchísima gente porque hemos tenido pues bastantes programas, 5 o 6, desde, bueno, cómo se hace un espejo, cómo se utiliza la astronomía para curar, para la diabetes, o también la astronomía sirve para la neurociencia. Hay conexión de los estudios que se hacen estadísticos y los estudios que están realizando, fijaros, con algo tan complicado como pueda ser algo en el espacio o las nebulosas o todo lo que sea, y eso sirva
para estudiar las células o las neurociencias, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, en este caso, están José Alberto Rubiño, Roger John y Badiada Ait Ahmed. Es un nombre un poco complicado de pronunciar. Pero bueno, igual que ellos han venido muchos más, hasta 9 o 12, creo que, porque normalmente vienen 2 o 3 por cada de esto. Y si buscáis los de Eliatec, hay programas enteros maravillosos de conocimiento y de todo. He puesto esto para no alargarme mucho. Y bueno, aquí tenemos no solo nos dedicamos a la astronomía y a la ciencia en general, como siempre decimos, ahí tenemos a María Rosa, que es la de las gafas, con sus alumnos, ella de matemática, de la Facultad de Matemáticas de la UCA, porque lleva un estudio a través de matrices y a través allá de inteligencia artificial de leucemia cero, el estudio de la leucemia. Y siempre nos gusta traerla. Las Sí, matemáticas curan, ¿no? Dentro de la... Sí, efectivamente, las matemáticas matemáticas curan. curan. Es el eslogan. recaída cero en leucemia infantil, que eso es muy fuerte para decir que la matemática se puede meter ahí y Ana sacar Sí, se Rosa. trata del Y- estudio, incluso antes de que ahora ya, ella lleva muchos años en eso, antes de que ahora ya la inteligencia artificial está aprendiendo sola a estudiar radiografías de columna o las placas que le hacen a los niños muy pequeños, ya ella a través de temas matriciales y eso reconocía con un porcentaje el problema de las recaídas, ¿no? Y bueno, con hospitales de toda España. No solo empezó solo con los de Jerez y Cádiz, pero ya con muchísimos hospitales. Así que encantado. Aquí, bueno, tenemos otros dos matemáticos que vinieron, bueno, uno es de Sevilla y otro es desde aquí, porque yo como matemático siempre tiro para casa y les traigo a esta gente algunas veces. Bueno, pues aquí nos venían a hablar, bueno, pues de la matemática difusa. O sea, no podéis ni imaginar el lío que nos montaron allí. Pero bueno, Gabriel Ruiz y Antonio Rufián, que uno de ellos vino de Sevilla y el otro es de la Universidad de Cádiz, pero vinieron siempre relacionados un poco con la astronomía, porque Gabriel se ha dedicado muchos años a estudios en el ROA y nos presentó uno de los estudios que hizo y la verdad es que muy contento también. No solo eso, sino que, bueno, es uno de los que, si visteis en los 25 años, se quiso apuntar a estar con nosotros. Aquí tenemos de costa a costa. Tenemos a Aurelio aquí arriba, a Leticia y Alicia Pellegrini, Sí. que son los que montaron, entre comillas, esa bonita actividad. No sé si participaste y nosotros participamos el día 5 de junio, que era el día, creo, del medio ambiente, y nos contaron, fue la primera vez que contaron que estaba todavía en un embrión, que querían montar con todas las agrupaciones, por toda la costa, pues la lucha contra la contaminación lumínica. Y aprovechando que Javier Parra es colaborador nuestro, pues le lanzamos el muerto de que él era el que tenía que dar las charlas ese día en el zoológico. Así que bueno. Compañero, podéis hablar algunas más. Dentro de la contaminación lumínica, esta chica, Ángela del Coloma, presentó un proyecto que ganó algún premio, creo, en Barcelona, sobre cómo deben de alumbrar las farolas para evitar parte de la contaminación lumínica. Bueno, pues ya vamos a ir un poquito más deprisa porque yo creo que ya es la hora, no sé si estamos en tiempo, aunque hemos empezado un poquito más tarde, me dejáis unos minutitos, ¿no? Nos dejáis unos minutitos. Sí. Bueno, todos los Pues sí. programas o muchos programas hacemos, y eso lo tiene que contar José Luis, las revistas Astronomía. Pero como lo hacíamos teníamos que invitar a su director, como no podía ser de otra forma. Y entonces, pues aquí está Ángel Roldán, que es el director de la revista Astronomía, al cual le tenemos mucho aprecio y cariño y lo saludamos cada vez que nos vemos en congreso. Y José Luis, bueno, pues cuéntanos tu Sí, sección. una sección que tengo yo últimamente, que es a cada primeros de mes, sale la revista Astronomía y comento en antena los artículos así más importantes que tiene esa revista ese mes. Si hay alguna fotografía también interesante o lo que sea, pues también la comentamos. Y sobre todo, recomendamos 100% el comprar esta revista, la única en español, con calidad y demás, y siempre intentamos, pues eso, colaborar con la revista para que darla a conocer y
animar a que la gente la compre. No podemos quedarnos sin esa revista. Los No hispanohablantes. solo por eso, sino porque además, bueno, muchos compañeros nuestros les gusta la astrofotografía Ujú. y nos da una alegría enorme cuando José Luis dice, esta semana hay, y nos cuenta, bueno, pues que Y algún compañero, que a ha veces no publicado necesariamente de la agrupación, sino de las agrupaciones conocido, cercanas, amigo, conocidos. así. Y publica una foto, la ponemos, la decimos la enhorabuena y tal, y siempre es muy agradable los que hacemos astrofotografía de vez en cuando vernos en la revista publicar nuestras fotos. Bueno, pues hablando de astrofotografía, aparte de que Vicen presentó su libro, sus fotos y tal, pues aquí tenemos a Igor Margalef. Esto lo tenemos gracias a Marichu, que nos trajo la entrevista. Aunque después lo entrevistamos nosotros, Marichu. Marichu Sí, está sí, por ahí, ¿o no? pero Sí, es que Pues, tengo quitado el silencio, por si acaso. por si acaso ladra alguno. Ladra alguno de los... Bueno, pues no te preocupes. Bueno, pues tuvimos también esto de todo el tema de astrofotografía, también intentamos llevarlo a buen término y bueno, tratamos todos los palos. Fijaros que aquí, bueno, pues tenemos al padre Fernando, que es un sacerdote mercenario, que, ahí tenía apuntado aquí, que tiene un observatorio y bueno, Perdona, pues perdona, Agustín, mercedario. que ese hombre ha colgado las armas, ¿eh? Ya no es mercenario. ya no es mercenario. Es 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 Merced, mercedario. Merced, de de la Merced, Merced. de la Merced, Eso. de la Merced. Bueno, pues nos contó, pues, que tiene allí montado como un observatorio, la gente puede observar en un cielo, bueno, pues espectacular. Así que, bueno, otro observatorio más, podríamos decir, aunque no es un observatorio como tal, es una zona en donde, bueno, se puede ir a pernoctar, el cielo es muy bueno y se pueden montar los telescopios, ya sean de ellos o los que tú lleves. Bueno, pues ya nos vamos al resto del mundo. Bueno, pues aquí estamos con Gio, que Jonathan Peña, que no sé si lo conocéis, es de El Universo en tu Bolsillo, y conectamos con Perú, con Lima. Y nos contó, bueno, pues el trabajo que hacían en la revista. Ahí veo asomando la cabecita a Francis en su observatorio, que creo que hoy no está por aquí, pero Francis de Piconcillo. También tuvimos a Sebastián Muso para hablarnos de todo el trabajo que hace y estaba entonces en Mar de Plata, ¿vale? O sea que hemos estado en Argentina y súper contentos con todo lo que nos contó, pero nuestros mayores amigos en las ondas son estos dos argentinos en Buenos Aires, que son Óscar Rizo y Fernando Fuentes, por la publicidad que nos hacían allí y porque nosotros hemos tenido varios programas con ellos, 2 o 3, pero 2 sobre todo eran crossover, en donde Crossover. el programa se emitía aquí y allí y pues tratábamos cualquier tema introspectivo. En el primero fue un tema súper divertido, nos contaron los anuncios sobre vida extraterrestre que aparecían en Argentina, en el Clarín, en uno de los periódicos más. Bueno, súper divertido todo lo que nos contaban con ese acento argentino. Y después el otro fue sobre ese planeta o no planeta. ¿Por qué tiene que ser planeta y no planeta? ¿Y por qué han elegido que no y que sí? Bueno, pues tuvimos un poco de una tertulia entre ellos y nosotros hablando de Plutón. Así que también súper divertido. Bueno, aquí tenemos a Julia Ar, que es de Granollers y es nuestra corresponsal allí, pero aquí a la derecha tenemos a Nima Hope, que es otra artista del arte. Arriba, al fondo veis un cuadro suyo, porque es otra de las personas que se dedican a hacer. Y ella está en Santiago de Chile. Gracias a Julia, pues conectamos con ella, es conocida o amiga suya, porque ella se dedica también al arte, y bueno, pues tuvimos un programa también muy entretenido. Por último, yo creo, de la parte así más internacional, pues tenemos a Brando Echeverry y Canet Leiva, que son, bueno, este señor de las barbas y este señor con el telescopio, los dos que tienen telescopio, que se dedican a hacer todos los años en Tijuana, pues, un congreso de astrofotografía.
creo que Vicen estuvo por allí, Marichu estuvo invitada, pero me parece que no pudo ir, y lo hace todos los años, y aquel año pues Pidió una derrama para ir, pero creo que no lo alcanzó. no le llegó. Pues todos los años organizan este congreso, y además es un congreso que una parte teórico, pero una parte bastante práctica, ¿vale? Y bueno, nos contaron cómo lo organizan, por qué lo hacen, y de hecho alguno de ellos ya no vive allí, pero va a hacer el congreso. Bueno, espectacular. Bueno, pues yo creo que ya, ahora ya si finalizamos con Jordi Frassanet y Rodrigo, que son dos que hacen el programa, me he quedado sin palabras, Fotografiando la Noche. Eso. ¿Vale? Con él primero hicimos un programa de entrevista con Jordi Frassanet para contarnos cómo hacía el programa y tal, pero en este programa lo que hicimos fue otro crossover en donde planteamos la pregunta si cielo profundo o fotografía nocturna, ¿no? ¿En dónde nos quedamos? ¿O cómo hacemos? ¿O qué nos interesa más? Y fue súper divertido también, la verdad. Y en medio tenemos, este Rodrigo y este Jordi, en medio tenemos a nuestro corresponsal en Pamplona, que no ha salido antes, pero que sí lo habéis visto en las primeras fotos, que es Alberto, nuestro querido Alberto Serpiente. Bueno, compañeros, vosotros también podéis comentar ya, que yo ya me estoy quedando sin saliva. Sí. Ahora empezamos con nuestros No, vamos- colaboradores. José Luis, presenta tú a uno o al No, vamos primero ya, quizás de los vamos ya colaboradores. terminando porque Sí, secciones hemos tenido sí, tantas. sí, Bueno, sí, ya tenemos vamos a ir rápido. a Juan Luis Cano, ¿vale? Que él siempre, como trabaja en defensa planetaria, nos trae cuando hay un asteroide así muy tal que es polémico, pues viene y nos lo cuenta, ¿vale? Aparte de que ha hecho alguna sección como la del mecanismo de Anticitera, que es una serie de vídeos, creo que altamente recomendable el estudio que ha hecho este hombre sobre ese mecanismo. Tenemos Madiedo. también a Madiedo, que últimamente se prodiga poco, pero tiene su sección también sobre meteoros, bólidos y demás. Por supuesto, no podemos dejar de nombrar a nuestro querido Jesús desde Granada, que trae sus viñetas y trae Jesús su Carmona, pero humor, también sí, su José humor y García. también, José claro, García también José García, sí. lo hemos tenido ahí. y la viñeta de humor y sobre todo Tenemos lo que son también a las Julia Ar, reliquias. Julia Ar, que es Julia Moreno. Esto lo voy a ir pasando más repa. En Andorra tenemos a Álvaro P. Martín, que bueno, que es médico, pero es nos compañero de la habla de agrupación. Lo tenemos astrobiología allí. siempre que viene. Y Heike May, que era nuestra corresponsal en Canarias, pero ahora ya está dentro de nuestra agrupación. Y ya nos vamos a las secciones y terminamos un poquito para no cansar ya mucho, que ya sí llevamos, creo que la hora, ¿no, Alicia? Sí, más o menos. Uy, Sí, más o menos, pero bueno. Sí. de vez en Bueno, cuando me pues salta la música, perdonad, pero no sé No, la dónde la música tengo no la puesta, estamos escuchando. no sé si No, no la hay puedo música. apagar aquí. No hay yo creo que música, no hay sí. música. Bueno, pues Ahora aquí sí. tenemos Bueno. todas las secciones que tenemos, que como veis son muchas y bueno, pues las podéis consultar todas en YouTube. Las extraemos de lo que sería El programa completo. Sí, del el programa programa en completo general, que sacamos lo grabamos tanto en vídeo como en 7, 8 audio a minutos. través de Team actualmente, pero aquí tenéis el cielo. Bueno, tenemos también las actividades que hacemos nosotros, no solo las secciones de Un Punto Azul, pero ahora las vamos a ir viendo y las vemos ya muy rápido y terminamos si os parece, ¿vale? Bueno, para destacar cansar más. algunas más Tenemos el importantes, cuaderno de pues bitácora, tenemos... que no sé si Lito, tú deberías de No, comentar algo más poco sobre más. a qué Llevo la 3 años, dedicas. llevo 3 años viajando ya por el espacio enseñando Agustín, cosas. ¿tú no ibas a beber algo? Con esa tripulación que veis ahí abajo, y bueno, pues me divierto mucho llevando a la gente a nebulosas, sistemas binarios, a cualquier cosa interesante que se me ocurre. En mi nave USS Magallanes, pues, pues lo llevo por ahí, ¿no? Seguimos, porque hay que ir rapidito. Ahí está con toda la Venga. tripulación. Bueno, la tripulación Sí. que hemos ido alguna vez. Unas veces somos más, otras veces somos menos. Pero ¿Vale? ahí están todas las de estas. Aparte de estas, bueno, pues podemos
Bueno, El he ido muy catálogo deprisa, Fénix, pero bueno, aquí tenemos eh, a todo el grupo, ¿no? El catálogo Fénix, puedes seguir, Lito, perdona. no, eso No, que... ves pasando, porque si no. Sí, ya lo pasamos, que es de Jesús Moya, que nos trae, bueno, porque es lo que podemos ver en el mes, el mecanismo de anticitera, que es Sí, de Juan Luis Cano, Híbrido y Meteórico, que solo tenemos dos, porque, como sabéis, José María, bueno, pues Madiedo. Madiedo lo tuvo que dejar y, bueno, de momento no ha vuelto todavía, pero está con ganas de poder empezar, a ver si para esta temporada empieza. La ruta del tiempo de nuestra compañera Isabel, que ahí la veis a Isabel con el resto de compañeros. Grandes enigmas de la astronomía de nuestro compañero Marcos. Reliquias de la astronomía de Jesús Carmona, que está aquí, de la Sociedad Granadina. Astrogatuno, que es Jesús Puerto. Y Ventana al Cosmos, que es, pues, de Javier Parra. Javier. Bueno, y con esto y un bizcocho, yo creo que ya habéis quedado más que cansados. Ha sido más o menos una hora, empezamos más o menos ahí cuarto, son y 13, así que, aunque al final hemos corrido un poquito, si tenéis Hay alguna pregunta. metido todo. Yo quiero decir algo. Sí. Aparte del tostonazo que hemos soltado con todas las secciones que tenemos, que en 25 años, como podréis pensar, imaginar, hay un mogollón de secciones. Hay más, claro. Lo que sí tenéis que tener presente es una cosa. Al final, el Punto Azul simplemente es un grupo de amigos que se reúne todos los martes para hablar sobre astronomía y ciencia en general y pasarlo bien. Y que eso es lo que debéis hacer ustedes también. O sea, os gusta la astronomía y os gusta estar con vuestros amigos, simplemente dedicáis un rato a charlar y a contarlo y ya de camino pues lo publicamos. ¿Que lo escuchan? Perfecto. ¿Que no lo escuchan? Se lo pierden. Pues sí. pero pues ustedes sí. Yo voy a pasármelo bien y punto. Y luego el tema de la agenda, apabulla cuando ves a la gente que participa y demás, pero deciros que están todos por la labor. Son gente normalmente muy llana que simplemente le entra en cualquier congreso, en cualquier sitio y le dice, oye, mira que tenemos esto, que nos gustaría charlar contigo un rato. Y todo el mundo se apunta. O sea que simplemente animaros y bueno, ya creo que Astromare va bastante bien y ¿por qué no? Podemos tener podcast de astronomía por un tubo. Que Antonio nos cuente su experiencia. Yo creo que ellos, bueno, tienen un programa espectacular, tanto por invitados, aunque es más amplio de astronomía. Tratan, bueno, nosotros en principio también podemos hablar de cualquier tema, aunque nos centramos en astronomía. Pero Antonio, vosotros habláis de cualquier tema de ciencia y de noticias y de muchas cosas. Bueno, muchas gracias por el programa, por lo que habéis preparado. Felicitaros por estos 27 años. Sois todos un ejemplo para seguir para muchas asociaciones. Yo también animo a que las asociaciones que podáis, que hagáis algo parecido a como hacen los maestros de Magallanes. Cuidado con maestro. Sí, hombre, nosotros cuando empezamos, vosotros lo sabéis, lo primero que hicimos fue llamaros. Sí, lo primero que hicimos fue llamaros. Estuvisteis aquí, claro que sí. Y también hemos estado, pero también nos conectamos para que nos aconsejarais y esos primeros consejos nos ayudaron mucho a arrancar, estábamos bastante nerviosos y al final es verdad lo que acaba de decir, creo que ha sido Joaquín quien lo ha dicho, Sí. que nos reunimos y lo pasamos bien, o sea, ya llevamos 5 años haciendo el programa. No solo es astronomía, le hemos querido llamar un mar de ciencia porque queremos y además intentamos que no se nos vaya la mano con la astronomía porque nuestra tendencia es a llevar temas de astronomía, entonces intentamos llevar otros temas de ciencia, pero que el micrófono engancha, ¿eh? Que muchos de los que vamos allí enganchan. Marga, que la tenemos por ahí muy calladita, también la tenemos en sus secciones y allí, oye, que nosotros hacemos lo mismo, allí todo el que va, el micrófono se le acerca. O sea que sí, es verdad, Antonio, lo que dice, eso es así. Que realmente, bueno, yo no llevo tanto tiempo en Astromare y la primera vez que me invitaste al programa, perdón, estoy un poco afónica, es verdad que eso da la sensación de que no quiero soltarlo, ¿no? Quiero hablar, pero coincido en lo que dice Joaquín. Al final es eso, lo que une es la pasión por la astronomía, el querer transmitirlo y compartir ese rato, pues la verdad es que
se une mucho el grupo para que entre nosotros también tratemos temas interesantes y también, bueno, el deseo de divulgar y de acercar la ciencia y particularmente la astronomía a la gente. Yo creo que sí que es muy importante que las asociaciones que no tengáis programas así que os animéis. Y bueno, viendo los inicios que habéis tenido un punto azul, pues nada, poco a poco y hoy en día que hay más tecnología, es importante hacerlo como asociación y para aportar, claro que sí. Mira, aparte de vosotros, yo sé que David en Sirio o en SMA, no sé, está en las dos, creo. También está participando ya, no haciendo un programa como de agrupación, pero sí está en la radio, hablando de astronomía, en una radio, no sé si comercial o local, y David nos comentaba que eso. La verdad es que tenemos bastantes anécdotas con respecto a la radio, que no hemos contado por tampoco contar tantas cosas, pero la mayor alegría fue cuando un compañero en un congreso, creo que fue en Cuenca, que eran de Guadalajara, se acercaron y nos dijeron, hombre, por fin os conocemos, os ponemos cara y tal. Dice, nuestra agrupación nació porque escuchábamos a Un Punto Azul. Nos juntamos varios y dijimos, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo que hacen ellos? Y no montaron el programa de radio, montaron una agrupación en Guadalajara. Entonces, eso, pues fijaros qué cosa tan boba, ¿no? Pero Una recompensa enorme. una recompensa bestial, ¿no? Y otra anécdota que voy a contar, porque la tenía un poquito preparada, con el tornillo de Arquímedes, porque, bueno, nosotros desaparecimos, como os hemos contado, del mundo cuando dejamos Fronteras Radio, porque nos dejó de escuchar gran parte de la gente de Jerez que escuchaba la radio. La radio estuvo cerrada bastante más tiempo y nosotros ya estábamos emitiendo. Lo que pasa es que cuando abrieron ya nos fuimos al INDE y no volvimos a la radio. Pero aparte perdimos, como os digo, el iVoox que teníamos y empezamos con uno de cero. Es decir, que de tener muchas visitas a tener los amigos que se habían enterado que seguíamos al principio. Tuvimos ahí una época bastante mala de muy poquísimas visitas. Pues cuando hicimos lo del tornillo de Arquímedes, hubo un señor en Granada de Coffee University que nos escuchó y nos llamó y nos puso un mensaje súper cariñoso, que después lo entrevistamos y vino al programa también, y nos dijo, no me puedo creer que sigáis vivos. Si yo os perdí la pista en 2017 y digo, pues sí, seguimos. Y bueno, pues él se dedica, es profesor de la universidad y bueno, pues nos dio también una alegría espectacular. Así que... Yo quería contar una anécdota que me ocurrió a mí para que veáis la fuerza que tiene la radio muchas veces. Y hace muchísimos años, cuando estábamos todavía en Frontera Radio, entro a una sucursal de un banco y le digo, bueno, quería la libreta y dice, tú hablas en Un Punto Azul, ¿verdad? Digo, sí, me había conocido por la voz, no me había visto nunca. Y por la voz dice, es que os hace escucho poco nos todos ha pasado también Lito, ¿verdad? Y os cuando escucho hemos ido al todos los Sabadell a cambiar la martes. cuenta. Y le dije, mírame, ponme al día la libreta. Y me conoció el bueno. hombre. Buenísimo, Pues, vamos. perdona, no he dicho Qué el de Coffee buenas University. anécdotas. El de Coffee University es Miguel Ángel Martín, que es profesor y tienen un café para ciencias, ¿no? Que ya se enteraron que nosotros hacíamos también, no el café para ciencias, pero hacíamos el espacio abierto. No sé Bueno, si hay alguna cosa más, anécdota más o que algo que queráis sí, preguntar. Lito sí. tiene muchísimas anécdotas. Puedes contar alguna de las antigüedades si quieres. No, Marichu quiere contar una. Yo tengo que decir una cosa que yo creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa, y es que una de las mayores cosas que nos sigue motivando todos los martes en hacer ese maravilloso programa de la radio es que cuando acaba nos vamos todos a tomar cerveza al Pirri. Sí, también. Yo no quería preguntarlo directamente, pero ya se intuía. Algunas incluso solo vienen a la cerveza. Algunas nada más que vienen a la cerveza. Detalles. Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Esos son detalles sin importancia, tú también. Eso. Exacto, ya está. Yo quería contaros que los programas antiguos se siguen emitiendo en Frontera Radio
Y yo, por ejemplo, llegaba al instituto y me decía un compañero por la mañana, anoche no podía dormir, pongo la radio y me salió tu marido. Pero me salió un programa del año 2000. Sí, Que bueno, van ellos siguen repitiendo. conservando. Bueno, con Fronteras Radio tuvimos ese impasse. Ellos siguen emitiendo todos los programas antiguos hasta el 2017, sí, casi 18, 17. Y lo siguen emitiendo porque lo meten en diferido. Es verdad que nuestros programas son eternos porque salvo las noticias que demos, que sean cosas puntuales de lo que va a ocurrir mañana o el fin de semana o la actividad que hacemos, nosotros muchas veces damos, siempre se lo decimos a las asociaciones, aunque no sean andaluzas y fuera, que da igual que nos den la noticia o nos la den tarde, lo importante es que la gente sepa que existimos. Entonces, el contar que vamos a hacer una actividad la semana que viene y que el que escucha el programa lo escucha un año más tarde o 6 meses más tarde o van atrasados, no pasa nada, porque saben que si están en la misma ciudad, que había una asociación o algo que está haciendo esas actividades. Entonces eso es importante que lo tengamos en mente. Y luego muchas de las cosas que hablamos, de las secciones y de las actividades, Isabel con sus relojes de sol, eso es para toda la vida, Olito con sus viajes espaciales o todos los que hacemos alguna sección, eso no pasa el tiempo por ello. Y entonces, pues yo creo Una cosa que os quiero preguntar, como participáis muchos socios y grabáis un día determinado de la semana, no sé si os pasa como a nosotros. Puede ser que haya problemas para que los socios vayan ese día y a esa hora a grabar el programa de radio. ¿Tenéis vosotros la posibilidad de que el socio, colaborador, su sección, la grabe con sus propios medios en su casa, luego la mande, vosotros la editáis y la metéis, o ese tipo de treta no hacéis? No, lo que normalmente lo que hacemos es que esa persona se puede conectar en directo en la radio y hace su presentación desde casa. Sí, es que es ya demasiado, damos el plazo que sea necesario para que o bien se pueda desplazar al estudio y hacerlo, o bien tenga algún día libre de algún martes en este caso, antes eran los jueves, le damos tiempo de sobra. O sea que si no... Es que vuestro programa es directo. Sí, sí. Claro, es que es en directo. Es algo, pero también es es algo cierto. que, bueno, que tiene su riesgo, porque ahí, Claro. como te equivoques, eso no tiene solución. Claro. Si dices una barbaridad, ahí Hay quedó. gente que ha mandado la entrevista, hay gente que nos ha mandado la entrevista. También hemos hecho lo que tú dices, Antonio. Sí, yo, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando de grabar en Mallorca, e insertarla después, ¿no? Eso, claro, yo grababa lo que yo quería o la sección que yo estaba haciendo, la grababa y mandaba el audio. O que le hago una entrevista a la agrupación de allí de Mallorca, pues la mandé y ya ellos se encargan de ponerlo. Claro. Sí, nosotros no lo solemos hacer porque es un programa en directo. Y el programa en directo, además, meter algo en el momento a veces falla más que otra cosa, porque quieres meter la cuña o quieres meter lo que sea y bueno, hay que tener cuidado. Lo hemos hecho muy pocas veces, por defecto no lo hacemos, pero cuando Joaquín estaba fuera y hacía su sección, pues la hacía desde allí, nos la mandaba y la poníamos con texto. Cuando hemos estado en Cuenca, que entrevistamos a Juan Luis González, que es muy famoso dentro del mundo de la astronomía, por la supernova, tiene artículos en la revista de Astronomía, pues esa fue una entrevista grabada que pusimos. Cuando Ana... Pero vosotros lo decís. Vosotros claro, lo decís. Claro, la semana pasada estuvimos en el Congreso de Cuenca, pudimos hablar con José Luis González y aquí tenéis. A ver, porque nosotros lo hacemos grabado y decimos, bueno, y ahora está con nosotros Vicente García y Alba García con las noticias y ya están preparados para su sección. Y no, esas noticias vienen grabadas. Claro. Y a veces se nota mucho lo que se ha grabado en el estudio y lo que se ha grabado en casa. Eso se nota. La calidad no es la misma. Además, no es solo la calidad, también el dinamismo. Es que eso pasa, porque a mí me ha pasado de que me han hecho entrevistas con un compañero que trabaja aquí en la COPE de Utrera y algunas veces no he podido estar en directo y me dice, no pasa nada, tú me lo grabas y después se nota, porque no hay esa frescura del momento del intercambio de preguntas-respuestas, sino que se ve demasiado
está enlatado. Sí, Y la alguna cosa naturalidad también se pierde, efectivamente. claro, que les llama, que es el programa en punto Es azul, es el difícil. dinamismo. Ujú. Y Es difícil eso se hacer un agradece. falso directo. El hacer un Sí. falso directo es difícil. Aunque esté grabado Mm. como si fuera directo y después hay que emitirlo como si fuera diferido, pero es difícil. Por lo que está contando ella, se nota muchas veces, no es lo mismo. Nosotros lo hemos hecho poquísimas veces con Joaquín cuando estaba fuera, el que os he contado, cuando hemos estado con Scott Raskin, que los horarios en Sí, que Colorado, donde él vivía y la tal, mandó en inglés, la mandó directamente en español desde allí, sí, sí. desde allí, o cuando estuvimos en la India, que era imposible el horario de que estuviera allí en el propio observatorio a la hora que emitíamos el programa en directo. Entonces esas cosas sí. Pero en general intentamos lo que acaba de decir Lito. ¿Tú qué haces? Una sección. Pues si no puedes hoy, pues el martes que viene o el otro. Que te puedes conectar, pues lo haces. Estamos abiertos siempre a cualquier momento. La verdad es que nuestra organización es un poco no semanal, tenemos meses de antelación de cosas que hacemos, pero sabemos cuándo va a haber secciones, cuándo hay invitados, más o menos. Entonces, cuando hay invitados y es para todo el programa, pues sabemos que no hay secciones, pues todo el mundo lo sabe y no pasa nada. Pero después, cuando hay secciones, pues últimamente ya se pelean ahí a ver quién viene y quién no. Y vosotros no tenéis una duración fija, ¿no? O sea, que lo mismo un programa puede durar 1 hora y cuarto, hora y media, que un día por el tema que sea, se alarga y te planta. Es así, ¿verdad? Ahora tenemos, antes estábamos encasillados. En la primera época de Frontera Radio sí teníamos duración fija, pero desde que nos fuimos al Indes, que ya fue después de pandemia y grabábamos, pues ya no teníamos procuramos que no se alargue demasiado, pero no tenemos el encasillado de los 59 minutos o la hora exacta, sino si nos echamos 10 minutos más, pues echamos 10 minutos más. Y como ahora se cuelga, porque empezamos como podcast, o sea, como podcast y radio, ahora es multimedia, porque hay muchas de las secciones que se ven mucho mejor en vídeo, porque se está explicando cosas de los relojes de sol de Isabel, se por ejemplo. enseñan. Pues se ve ese cambio a multimedia, que no sea solo radio, también nos ha hecho flexibilidad en el horario. Entonces, si en vez de hay youtubers de programas de 55 minutos y hay youtubers que duran 1 hora y cuarto, porque lo podemos hacer. Antes no, antes la radio, aunque no era comercial ni nada, pero teníamos 1 hora. Una hora justita, sí. Claro. Ahora, Y si de el hecho- entrevistado es interesante y nos pasamos 5 o 10 minutitos, pues nada, después se corta y ya está. Bueno, recordad que empezamos con 1 hora y media, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vale, sí. Pero cuando teníamos 1 hora y media había pausas musicales. Sí, No porque hacíamos había Una que, pausa había que rellenar musical, también. una. Había que rellenar. Poníamos música. Eso cambió con las GAE. Ya la GAE nos cortó eso, de poder descansar. Por eso cenábamos a las 11:30 de la noche. Claro, ¿Me claro. recordáis? Porque el programa empezaba a las 10, de 10 a 11:30 estábamos. Y a las 11:30 era cuando cenábamos con el Pirri. Ahora lo Nosotros hacemos a las tenemos- 7:30. Nosotros tenemos que estar con el cronómetro siempre, midiendo lo que dura la entrevista, pues apuntando Juan Cortés, pues ha durado 21 minutos. Ahora la sección tuya, 7 minutos, más el saludo, más la Lo presentación. tenés que cuadrar a 1 hora, digamos, ¿no? Lo Sí, tenés que y a cuadrar. veces nos llaman de la emisora y nos dicen que os habéis pasado 3 minutos o que os habéis Claro. pasado 1 minuto. Claro, eso es. Entonces lo que tenemos es que las noticias, Vicente da 5 noticias y entonces le decimos, pues quita 1 noticia o quita 2. Claro, O la Sí, música, sí. metemos una música al final de 2 minutos, pues déjala en 1. claro. Ya. Y Es lo que todo, tiene- siempre ese problema. Cuando estás en una radio no en un podcast, sino cuando Ujú. estás en una radio que estás encorsetado a la programación que tiene la De propia o- radio. De Es 8 a 9. normal. Es de 8 Si a 9. nosotros estuviéramos emitiendo en Frontera Radio todavía, Estaríamos igual. tendríamos 1 hora y 1 hora. No creo yo que pudiéramos pasarnos, ni mucho menos, ni hacer lo que hacemos ahora mismo, que la única limitación es que no venga el guardia de seguridad y nos deje encerrados. Sí, que de hecho, sí.
Nos podemos, ya varios programas nos han tocado en la puerta como diciendo, ¿estáis todavía aquí? Que voy a Todavía ahí, cerrar ¿no? con la Aquí llave, todavía. el amo del calabozo. Muy bien. Bueno, pues no sé Bueno, si pues queréis algo más o ya estamos en hora. Alicia, ¿tú qué diriges o si quieres alguna cosita más? si hay con alguien algún- más que quiera comentar algo más. Yo simplemente darle mi enhorabuena a mis compis de Magallanes, que me crié con ellos. Y por ahí ha quedado más de una anécdota que ya la contamos con la cerveza en la jornada rada. Sí, Sí. sí, sí. Contad, si queréis, muy resumido lo de el Día de los Inocentes, no el delito, que ese es entre nosotros, ese es nuestro, pero el de la señora que estaba esperando la caída de la mira allí, eso fue espectacular, ¿vale? Sí, sí. Un muy buen grupo de amigos, yo me siento muy orgulloso de ser amigo de ellos y que ojalá que duremos muchos años más juntos, claro que sí. Y nada, os animo a que La sigáis alerta, muchos Alberto, años más. la alerta OVNI. ¿Tú estuviste también en la alerta OVNI? El alerta OVNI, cual la que fuimos a ver a Jiménez de los... Es que han sido tantos años que estamos Sí. hablando que fuimos Sí, allí sí. sí, vamos. Otro día, si queréis, Alicia, Hacemos un programa te especial, ¿no? propongo que un día Anécdota, hagamos anécdota. una de astroanécdotas. Que Yo nos creo han que pasado todas de las cosas. asociaciones... oye, ¿y por qué no hacemos un especial para el tiempo de los inocentes o algo así? Un punto azul, perdón, un punto azul, Inocente. un encuentro, si no es con luna llena, pues extra, o sea, en el que sea el anecdotario de las asociaciones, en el que en Navidades tengamos un motivo para Ujú. que todos los socios RADA que quieran decir alguna anécdota y hacemos un especial. O sea, ahí no es A ver, no hay un ponente, más bien hay Especial luna vacía. Para llenarla. Exacto. Diciendo, a mí también me la dieron con queso. La luna, joder. pues Sí, eso sí. vamos a hablar, Lito Alberto, estará por porque ahí cuando ya te pedí, en una eso no, conferencia que dimos con Alfonso nos dijeron si la luna era un quesito. Sí, Es que esa antes de 500 fue una personas, pregunta para mí Sí, sí, sí. eso, que a en mí me una preguntaron, y a conferencia. mí como astrónomo aficionado, mi máxima ilusión era que me quemaran y que mi polvo, el humo, pues fuera formando parte de las estrellas. Yo me quedé flipado. Bueno, Bueno, ahí yo puedo contar si quieres muy rápido la de un día deja de algo un día de lo pa- inocente, un día de lo inocente, que siempre hacemos algo especial. Decimos que entonces era la estación espacial Mir, que la iban a estrellar porque ya sabía eso, que cuéntalo. vida, y dijimos que habían hablado con los ayuntamientos de por aquí, la iban a estrellar en el pantano de Arcos, aquí al lado. Y nos llamó una mujer a la radio diciendo, pero ¿cómo va a ser eso? Yo tengo ahí una casita, ¿cómo van a estrellar la Mir en el lago de... qué mala idea. Qué bueno. Con Pero deciros que súper preocupada, la ¿eh? señora dejó ya de La señora muy seguirnos, ¿sabes? preocupada, ¿eh? Claro. Llamó ahí, porque entonces había llamadas por teléfono y la gente podía intervenir incluso. Sí, pero no voy a decir una palabrota porque esto se está grabando, pero los se estaban tronchados por el suelo con las Y lágrimas siguieron con la saltadas broma. y no se dan Hombre. cuenta que es un jueves 28, jolín. En fin. Bueno, chicos, lo dicho, por mi parte un abrazo y muy bien, y que sigáis muchos años con esto, ¿vale? Muchas gracias, Alberto. Un Muchas abrazo. gracias, Alberto. Y a todos los Enhorabuena. Yo que... quería dar también la enhorabuena a Magallanes, también de paso a Astromares por vuestras dos iniciativas y Envidia Sana, por supuesto que sí. Y encantado. Muchas gracias, Estáis Fernando. todos, Fernando. cuando queráis, invitados a participar en el programa, sea para dar una noticia, sea para dar una charla. A veces tenemos tantas cosas que no elegimos porque las que nos caen en la primera en la mano, quiero decir. Y últimamente estamos saturados un poco porque tenemos una cola de gente esperando para venir, de posibles invitados que nos cuesta trabajo a veces dedicar más porque todo el mundo quiere venir la hora entera, porque antes venían media hora y teníamos otra media hora para hacer cosas, pero ahora no me da para esto. Así Eso que es fantástico. bueno, así que estupendo. Además, yo os felicito, os agradezco muchísimo que hayáis podido poneros todos de acuerdo para poder estar con nosotros. Y además, viendo vuestros datos y viendo los números, todavía se hace más llamativo, porque es que, y más de felicitar, porque los números son impresionantes, la cantidad de programas emitidos, la cantidad de ponentes, la cantidad de colaboradores, es abrumador, la verdad. Así que enhorabuena y muchísimas Bueno, gracias. todo el mundo no ha podido por venir, estar. hemos venido una representación, quizá no todos, pero sí muchos de Por los lo que menos más el tiempo núcleo hemos duro. estado.
El grupo, lo que nosotros llamamos el grupo duro, hemos estado aquí entero, prácticamente, ¿verdad? Lo agradezco que son mucho. los que, bueno, casi no fallamos. Bueno, el casi no falla es Lito, es la verdad. Sí. Los demás fallamos poco, pero Lito es casi no falla. Incombustible, totalmente. Incombustible. Así que, bueno. Y hay otros Bueno, pues compañeros, mucho- bueno, que no han podido venir, pero que lo habéis visto ahí en el listado, por lo menos en el 2024. Habrá otros que no aparecen y ya está. Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias, Alicia, de verdad. Alicia, y a Muchas todos. gracias. Esto lo subiremos al canal, lo dejaremos ahí para que lo podamos ver. Y nada, y os emplazo al mes que viene a tener otra interesante charla. Y te tomo la palabra, Alberto, que yo te pedí ayuda y me dijiste, estoy muy liado, pero mira, me acabas de dar un pie. Así que haremos una con eso. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Vale. Un abrazo enorme. Chao. Gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima. Chao. Venga, chao. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.